¿no? Ya, ayer hablamos sobre ictericia y ahora de repente la parte más importante de los bebés que presentan ictericia, aquellos que tienen enfermedad hemolítica o también de repente unas incompatibilidades o inmunizaciones, ya sea por grupo o por factor. La enfermedad hemolítica del recién nacido también es llamada como incompatibilidad materno-fetal y su inmunización materno-fetal. Y en su cuadro más grave, diremos que generalmente lleva a la muerte, la eritroblastosis fetal. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Entender qué es esta enfermedad hemolítica, clasificarla, ¿no? Indicar las pruebas a realizar en la madre para controlar la gravedad de la enfermedad hemolítica, conocer qué pruebas de laboratorio hay y qué opciones de tratamiento tenemos. Entonces, recordemos un poquito de hematología. Se sabe que hay principalmente dos tipos de proteínas que van a determinarnos el tipo de sangre, la A y la B, y cuya presencia o ausencia va a dar lugar a cuatro grupos sanguíneos, la A, la B, la AB y la O. El factor RH es una proteína que se encuentra en la superficie de los eritrocitos y también nos va a dar dos tipos de factor. El positivo, que no tendría mayor problema en nuestra exposición, y el negativo, que sí es el que produce principalmente estos cuadros de eritroblastosis fetal. Pero también tenemos otros subtipos en el factor RH, como es el Lewis, el Duffy, el Kell, el Kidd, etc. ¿Cómo clasificamos esta enfermedad hemolítica? Se puede clasificar como incompatibilidad del grupo ABO, también del RH, principalmente del anti-D, ¿no? Que puede ser solo o puede estar acompañado de otros anticuerpos, que puede ser anti-C, anti-E, anti-O. Y otros que se pueden producir también este problema por anticuerpos inmunes, ¿no? Que son inesperados y que no sean el anti-D, el anti-K, el qué sé yo. Entonces, hablaremos de la incompatibilidad BO. Sabemos que es la más frecuente, se produce en un 66% de los recién nacidos. La incompatibilidad RH, que no es tan frecuente y principalmente dada por el antígeno D, ¿no? Un 33%, pero es la más grave, diríamos. Y hay incompatibilidad de otros antígenos como el KL, el KID, etc. Entonces, los anticuerpos que vamos a encontrar en estos problemas con mayor frecuencia van a ser el A, el anti-A, el anti-B, si hablamos de incompatibilidad de grupo, y de factor el anti-RH. Entonces, ¿qué es isoinmunización? Siempre tenemos que saber definirlo, ¿no? Es el paso de los eritrocitos fetales a la madre con antígenos heredados del padre que no posee esta madre. Entonces, ¿qué va a hacer esta madre con esos antígenos? Va a producir sus anticuerpos para defenderse de esos antígenos que son desconocidos para ella. Entonces, lo que se va a producir al producir esta madre estos anticuerpos, se va a producir una hemorragia feto-materna. Y los anticuerpos maternos formados contra estos antígenos, ¿no? Pasan a través de la placenta solamente cuando son IgG. Los IgM es muy difícil porque tienen mayor peso molecular. Estos anticuerpos se van a unir a los glóbulos rojos fetales y lo que va a producir es hemólisis fetal de glóbulos rojos. Entonces, este es el mecanismo, diremos, fisiopatológico por el cual se produce esta enfermedad. Acá tenemos diferentes bebés con cuadros de eritroblastosis fetal principalmente, que llegan inclusive a la nasarca y a la muerte. Entonces, el cuadro que van a presentar dependerá de la severidad de la cantidad, yo podría decir, de anticuerpos que tenga la madre que haya isoinmunizado al bebé, ¿no? Entonces, debemos recordar que el RH, no olvidarse siempre que principalmente el antígeno D es el que causa principalmente estos cuadros de isoinmunización, ¿no? Son las más severas, ya que tiene un gran poder antigénico. Evidentemente tenemos pues más de 43 antígenos potenciales que pueden producir enfermedad hemolítica, pero quedemos principalmente con el antígeno D. El siguiente sería el sistema Lewis, ¿no? Que
Es frecuente, pero más frecuente es el D. No tiene mayor significancia clínica, ya que produce más que nada IgM, no IgG, que no atraviesa la placenta. Entonces, el antígeno Lewis no está desarrollado en el feto, no habría mayor problema. Y si hablamos del sistema BO, se produce una incompatibilidad materno-fetal, ya sabemos que es la más frecuente. La madre necesariamente tiene que ser del grupo O y el bebé puede ser del grupo A, B o el AB. Normalmente, en el sistema ABO, se puede producir ictericia desde el primer embarazo, ya que la madre crea normalmente anticuerpos anti-A y anti-B sin necesidad de haber tenido de repente el ataque del antígeno A y el B para crear sus propios anticuerpos, ¿no? Generalmente son de tipo IgM, es una enfermedad benigna, ¿no? Y tiene poca especificidad antigénica. Entonces, miren, ya en el Reino Unido se hablaba de una mortalidad perinatal del 10% por este cuadro de enfermedad hemolítica en los años 40. En el 69 se hablaba de 46 por 100.000 nacimientos la mortalidad y el 90 baja a 1.6 por 100.000 nacimientos debido a la administración a las madres de gamma globulina anti-D. En el 97, en la conferencia de Edimburgo, se sientan las bases de la profilaxis de esta gamma globulina anti-D, la famosa Rosuman, durante el embarazo y después del embarazo. Pero miren, hasta hoy siguen existiendo este tipo de cuadros. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Será que estamos dando dosis insuficiente de gamma globulina anti-D? ¿Será que no se les está administrando a estas madres isoinmunizadas la gamma globulina? ¿O las madres no están yendo a sus controles prenatales? ¿O de repente hay aumento en la transfusión en mujeres en edad fértil? ¿No? Entonces, tenemos que ponernos a pensar qué más podemos hacer por este cuadro. ¿Y qué madres son las que se inmunizan? No necesariamente, pues, las que ya han dado a luz, no tienen un hijo, sino puede ser por transfusiones sanguíneas, ¿no? Que en ese caso, ¿qué va a producir? Transfusiones fetomaternas, que puede ser durante la gestación, principalmente en el tercer trimestre del embarazo, o también en el parto. Hay otros procesos patológicos que también inmunizan a la madre, como es el aborto, los embarazos ectópicos, traumas abdominales, biopsias coriales, amniocentesis, etc. Entonces, nos vamos a sentar en esto. Para que haya isoinmunización del grupo, necesariamente la madre tiene que ser RH negativo y el padre RH positivo, y que coincidan a un feto que sea RH positivo. Entonces, en el primer embarazo, ¿habrá esta inmunización? En el feto no, porque la madre recién va a ir creando sus propios anticuerpos anti-RH. Entonces, estos eritrocitos fetales acceden al torrente sanguíneo materno. El sistema inmune va a tratar las células fetales como sustancias extrañas y la madre forma sus anticuerpos. Entonces, durante el primer embarazo, lo que va a crear es IgM, no IgG, que no pasan la barrera placentaria y evidentemente depende de la dosis de transfusión desde el feto. ¿No? Entonces, si no hay sensibilización previa, el feto no va a estar afectado en el primer embarazo, ya será a partir del segundo embarazo. En embarazos posteriores, entonces, fetos RH positivos, se va a producir la sensibilización precoz. Entonces, ya no solamente se va a sintetizar el IgM, sino el IgG que tiene menor peso molecular y pasa la barrera placentaria a partir de la semana 16 de gestación. Y se produce entonces reacción contra los antígenos RH y destrucción de los eritrocitos fetales, y por ende la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, va a tener estos cuadros expresiones clínicas variables. Va a haber distintos grados de enfermedad hemolítica que pueden ser desde leves o llevarlos hasta la muerte
fetal y al aborto en el segundo trimestre. Lo que se produce entonces principalmente es destrucción de glóbulos rojos, lo cual lleva a anemia, que puede llevar a hidropesías, con destrucción masiva de hematíes, insuficiencia cardíaca fetal, edema corporal total, colapso circulatorio. Y también va a llevar no solamente a anemia, sino a ictericias, que se van a apreciar después del parto como ictericias severas. Puede haber hepatomegalia, y la expresión máxima de repente de que ya ese bebé, esos núcleos basales ya se impregnaron, la neurotoxicidad que hubo, van a ser las convulsiones con daño cerebral, sordera y muerte hasta en un 10%. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica que va a primar en estos bebés? ¿Será la ictericia o la palidez? Si hay mucha hemólisis, evidentemente lo que va a primar es la palidez. Y la ictericia puede ser leve, moderada o severa. Encontraremos hepatoesplenomegalia, petequias, hemorragias. Incluso en la eritroblastosis fetal llegan a las anasarcas y empiezan a hacer su neurotoxicidad con la encefalopatía bilirrubinímica y que puede llegar al hidrofetal. Esta es la famosa eritroblastosis fetal, ¿no? Donde se produce una hematopoiesis extramedular, insuficiencia cardíaca, ascitis, derrame pericárdico. No todo ello lleva a la hipoxia tisular, acidosis y muerte de estos bebés. ¿Qué problemas postnatales pueden tener estos bebés? Son bebés que generalmente nacen con algún grado de depresión o asfixia. Pueden hacer hipertensión pulmonar, palidez por la anemia que tienen, edemas generalizados, dificultad respiratoria, coagulopatías, especialmente trombocitopenia, ¿no? Ictericia, hipoglicemias, etc. Entonces, recordemos un poquito cuál es ese efecto que produce la bilirrubina a nivel del cerebro, de los núcleos basales del cerebro. Sabemos, y ayer hablábamos, cuando hablábamos de ictericia, que el que produce la toxicidad es la bilirrubina libre, la bilirrubina no conjugada, la liposoluble, que circula el torrente sanguíneo y pasa esa barrera hematoencefálica y llega al tejido cerebral, donde lo que se va a producir es una apoptosis y necrosis celular con compromiso de ganglios basales, como el globo pálido, el putamen, el núcleo caudado, y también compromiso de núcleos cocleares y oculomotor. Todo ello lo que va a producir es un daño neurológico, todo esto inducido por la bilirrubina que atraviesa esa barrera hematoencefálica. ¿Qué factores influirán entonces para que los bebés hagan kernícteros, bebés que están ictéricos, diremos? Factores de riesgo para hacer ictericia y hiperbilirrubinemia, y ayer hablábamos, la prematuridad, hijos previos con ictericia que requirieron fototerapia. También se habla de lactancia materna exclusiva, por lo que ya hablamos bastante ayer. Ictericia en las primeras 24 horas de vida. ¿Y qué factores para kernícteros? O hablemos mejor, en vez de kernícteros, una encefalopatía bilirrubinémica crónica. Valores de bilirrubina sérica mayores de 20 miligramos por decilitro en mayores de 37 semanas. Un aumento de bilirrubina sérica mayor a 0.5 miligramos por decilitro por hora. Y clínica sugerente de encefalopatía. ¿Qué clínica tenemos? Convulsiones, succión pobre, tendencia al sueño, de repente un estado de coma, etc. Y bueno, ¿qué es el kernícterus? Decíamos que no es un diagnóstico clínico, sino es anatomopatológico. Es la impregnación de los ganglios basales del cerebro que aparecen en la autopsia con un tinte amarillo brillante. Eso es el famoso kernícterus. Ahora, las complicaciones que puede traer esta neurotoxicidad pueden ser coriatotosis, espasticidad, rigidez muscular, ataxia, sordera, retraso mental, etc. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? Primero, control prenatal. Ver si en los embarazos previos hubo ictericias, hijos con ictericia que recibieron fototerapia, cómo fue la evolución de esos hijos, si hubieron óbitos, si algún hijo nació con hidrops,
¿no? Pensando también en la transfusión intraútero. Y habrá que solicitar entonces grupo IRH de ambos, de papá, mamá y de los hijos previos. Habrá que titular los anticuerpos mediante el test de Coombs indirecto y realizar una historia clínica adecuada, viendo si ha habido transfusiones, embarazos previos, etc. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad por factor? Primero, habrá que identificar la isoinmunización materna, es decir, detectaremos anticuerpos maternos. Mediante métodos de aglutinación inmunológica, pediremos el test de Coombs directo a la madre. Este test lo que va a detectar es anticuerpos eritrocitarios en el suero materno. Y al bebé, una vez que nazca, le pediremos el Coombs directo, que va a detectar los anticuerpos pegados en la membrana de los hematíes fetales. ¿Qué podemos encontrar en los análisis de laboratorio una vez que nace nuestro bebé? Anemia, hiperbilirrubinemias, aumento de reticulocitos, trombocitopenias, leucopenias, test de Coombs directo positivo, hipoalbuminemias. Y en lámina periférica podríamos encontrar policromatofilia, anisocitosis, pero sin esferocitosis. Entonces, ¿cómo tratamos estos cuadros? ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? En realidad yo diría primero prevenir. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir los títulos de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar complicaciones y alcanzar la madurez fetal para inducir el parto. Todo esto es preparto, ¿no? Entonces, a la madre, ¿qué hay que darle? ¿Qué pensaremos hacer? ¿Cómo vamos a disminuir los anticuerpos maternos? Colocando las inmunoglobulinas anti-D endovenosas y, en algunos casos, realizando plasmaféresis. Se pueden realizar también transfusiones intrauterinas, que es el tratamiento de elección cuando hay anemia fetal grave. Se realiza mediante cordocentesis y se produce transferencia de sangre fresca o RH negativo. La gamma globulina, ¿no? El famoso Rosuman. La dosis de 150 a 300 microgramos intramuscular para neutralizar aproximadamente 25 a 30 ml de sangre o 15 ml de glóbulos rojos. Evidentemente es un procedimiento invasivo. No, este Rosuman es una solución inyectable que contiene anticuerpos específicos contra el antígeno D del tipo IgG, por si acaso. Entonces, esta profilaxis con el famoso Rosuman, ¿en qué situaciones debemos darlo? Dentro de las 72 horas siguientes al parto de un feto RH positivo o en abortos, especialmente en esos abortos espontáneos o inducidos, en embarazo ectópico o en metrorragias. También a las 28 semanas de gestación, si el padre es RH positivo. Y durante la primera mitad del embarazo en mujeres previamente sensibilizadas o con factores de riesgo. Hablaremos un poquito de la isoinmunización por ABO o de grupo. Esta fue descrita por primera vez en 1944 y principalmente deriva de la acción de los anticuerpos maternos anti-A o anti-B sobre eritrocitos fetales del grupo correspondiente. Puede ocurrir, como les decía, desde el primer embarazo. Necesariamente la madre tiene que ser O y el bebé A o B. No son casos graves, ¿no? Ya que se produce neutralización de los anticuerpos por sustancias A y B en los tejidos fetales, y el anticuerpo implicado es una IgG2. Entonces, los antígenos fetales lo que tendrían es una estructura menos ramificada y no serían reconocidos por los anticuerpos maternos. Es menos grave, dijimos, que la de factor. Cursa con ictericia precoz y anemia leve, entonces lo que más va a primar en nuestros bebés ya no va a ser la palidez, sino la ictericia. Podríamos encontrar en algunos casos esplenomegalia discreta. El test de Coombs directo puede ser negativo, se dice que su positividad llega al 33%, y en la madre se encontrarán aglutininas anti-A o anti-B. Es raro, pero algunos casos todavía requieren de exsanguíneo transfusión. Hay diferentes grados según las pruebas de laboratorio. Hablamos de
problemas de isoinmunización leve, aquellas que pueden no requerir recambio sanguíneo, cuando encontramos hemoglobina de cordón mayor de 14 y bilirrubinas no mayor de 16. Moderada cuando ya esta hemoglobina está más baja, de 8 a 13, y hay ascensos de bilirrubina rápidos y podemos encontrar hepatoesplenomegalia moderada. Y la severa, obviamente, ya es compatible con hidros fetal. ¿Qué pruebas de laboratorio? Y como ayer hablábamos también, debemos pedir ni bien nace el bebé, especialmente para las inmunizaciones de factor. Al nacimiento hablamos de las pruebas de cordón, que quiere decir, cogemos sangre de cordón y mandamos a analizar al laboratorio. ¿Qué análisis? Grupo sanguíneo y factor, bilirrubinas totales y fraccionadas, una hemoglobina y un hematocrito, recuento de reticulocitos, el test de Cruz directo y, en lo posible, el frotis de sangre periférica. Entonces, este es de repente un cuadro comparativo. ¿Qué pasa en la isoinmunización de factor versus una isoinmunización de grupo? Entonces, ¿qué tratamiento vamos a dar a estos bebés? El objetivo del tratamiento no va a ser tanto bajar solo la bilirrubina, porque sabemos que la bilirrubina también tiene efectos benéficos, como tiene efectos antioxidantes. Entonces, en cierta forma nos puede ayudar, pero lo que debemos hacer con el tratamiento es evitar la mortalidad y evitar la neurotoxicidad inducida por esta bilirrubina, ¿no? Que aparentemente se produce en neonatos pues sanos, ¿no? Al prevenir que esta bilirrubina alcance concentraciones potencialmente neurotóxicas. Hay dos tipos de tratamiento, hasta tres diría yo: la fototerapia y la exsanguíneo-transfusión, y el uso de gamma globulina, especialmente en los casos de inmunización de factor. Hablemos de la fototerapia. El objetivo de la fototerapia es disminuir los niveles séricos de bilirrubina indirecta. ¿Qué mecanismos tiene? El de fotooxidación, fotoisomerización, y los nuevos también tienen el mecanismo de isomerización estructural. Generalmente se usa la luz azul, que produce dos isómeros de bilirrubina, llamados la fotobilirrubina y la lumirrubina, que ayer ya estuvimos hablando un poquito más. Y el principal mecanismo entonces es el de fotoisomerización. ¿La fotooxidación qué es? La destrucción física de la bilirrubina en productos más pequeños y polares para ser excretados. La fotoisomerización, que es la vía principal de excreción, en la que la bilirrubina permanece igual, pero con distinta conformación espacial, ¿no? Que la bilirrubina que se elimina a través de las heces y la orina. Para esto tenemos que tener algunas consideraciones. La distancia de la fototerapia y mi bebé debe estar aproximadamente entre 20 a 40 centímetros. El espectro de luz, dicen que todavía el azul es el más eficaz, y debe estar entre 460 y 990 nanómetros. El área de piel expuesta debe ser todito el cuerpo, solamente cubriendo los ojos para evitar el daño en la retina y cubriendo los genitales. Los tipos de luz: la azul, que tiene longitud de onda de 470 a 500, que tiene mayor efecto de isomerización configuracional. La blanca tiene más efecto de fotooxidación. Entonces, ¿qué recomendaciones? El bebé tiene que estar desnudo, exponiendo toda su piel a la luz. No se debe interrumpir la lactancia. Se recomienda poner al pecho cada 2 horas para compensar el aumento de pérdidas insensibles. Cubrir los ojos. Controlar la temperatura cada 6 horas, ya que mi bebé o se puede sobrecalentar y producirle quemaduras, o también lo contrario, que puede producir hipotermias porque va a estar totalmente desnudo. Y para todo ello necesitamos este cuadrito que nos va a ayudar bastante para ver el nivel de riesgo en el cual se encuentran nuestros bebés, que es el famoso normograma de Butani. De acuerdo al valor de bilirrubina que yo encuentre en mi bebé y el tiempo de vida que tengo, localizaré dónde está, en qué nivel de riesgo, en qué zona de riesgo se encuentra mi bebé. Por ejemplo, yo tengo un bebé de 24 horas de vida.
que tiene 10 miligramos de bilirrubina. Me voy abajo, en el eje de las abscisas, creo que se llama, al tiempo de vida, 24 horas. Y me voy al nivel de bilirrubina 10 y veo que está por encima del percentil 95. ¿Qué quiere decir esto? Que está en una zona de riesgo alta. ¿Y qué me dice la zona de riesgo alta? Que probablemente mi bebé no solo requiera de fototerapia, sino también de exsanguíneo transfusión. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar también a tomar decisiones inmediatas en nuestros bebés. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Bebé con ictericia. Tengo que ver cuánto tiempo de vida tiene, en qué momento apareció la ictericia. ¿Serán primeras 24 horas? Toda ictericia en primeras 24 horas es patológica. ¿Qué factores de riesgo asociados tiene mi bebé? ¿Qué signos de enfermedad subyacente tiene? Y veré qué diagnósticos diferenciales hay. Le llevo al normograma de Butani y ahí veo en qué zona está. Si mi bebé es a término y no tiene factores de riesgo, será un riesgo bajo, se va a su casa solamente con cita precoz para observarlo. Si mi bebé es a término y tiene factores de riesgo, o tiene una edad gestacional entre 35 y 38 semanas sin factores de riesgo, diremos que está en un riesgo moderado. Entonces tengo que observarlo, de repente requiera fototerapia, no lo sé, de acuerdo a los valores, no, pero observaré en la cabecera del bebé. Pero si mi bebé tiene una edad gestacional entre 35 a 38 semanas y tiene otros factores de riesgo, decimos, es un riesgo alto. Lo más probable es que este niño sí requiera no solo fototerapia, sino exsanguíneo transfusión. Y para ello usamos ahora estas tablitas que son de la Academia Americana de Pediatría, que salieron en el Pediatrics de septiembre del año pasado, del 2022, donde ellos diferencian un poco de bebés que tienen factores de riesgo para neurotoxicidad, que tienen hiperbilirrubinemia, con factores de riesgo y sin factores. Esto también, ojo, que lo pueden encontrar, ustedes entran en la web a Play Store, ¿no? Y buscan el Peditools. Este cuadrito está ahí y nosotros ahí solamente colocamos qué edad gestacional tiene, qué tiempo de vida tiene, cuáles son sus valores de bilirrubina y ahí nos van a orientar qué hacer con nuestro bebé, si requerirá de fototerapia o si requerirá de exsanguíneo transfusión. Por decir, es para terapia para bebés con hiperbilirrubinemia, sin factores, de neurotoxicidad, ¿no? Cuyos valores, evidentemente, si los ven, son más altos que en estos de acá, son más bajos, o más altos para fototerapia, diremos, que aquellos que sí tienen uno o más factores de neurotoxicidad en el bebé. Funciona parecido al normograma de Butani, pero en este caso ya es para dar tratamiento. Hay otros cuadros, como son las guías NICE, ¿no? Que ya ustedes habrán hablado en las guías de práctica clínica también, que nos ayudan, y nos ayudan principalmente en aquellos menores de 35 semanas, porque la academia habla de 35 más. Y los menores que nos hacemos, utilizamos todo lo que es Butani. El problema de las guías NICE, el problema de estas guías NICE es que vienen en milimol por litro. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a miligramos por decilitro. ¿Cómo? Dividiendo el valor entre 17.1 y eso lo llevamos a milimol por litro. Y acá igual, cuándo usar fototerapia y cuándo usar exsanguíneo transfusión, de acuerdo al tiempo de vida de mi bebé y los niveles de esta bilirrubina. Como ven, tiene desde las 23 semanas, seguimos 24. Evidentemente tenemos de cada semana de vida, pero acá les muestro algunas, ¿no? Hasta llegar hasta los más de 38 semanas, ¿no? Que son los a término, cuyos valores también son más altos para recibir ya sea fototerapia o exsanguíneo transfusión. Entonces, ¿qué podemos esperar con esto? Evidentemente, el tratamiento que vamos a dar va a depender de la causa y las condiciones clínicas de cada bebé. Evidentemente, si los niveles de bilirrubina están muy altos, por decir más de 30, usaremos lo que se llama la fototerapia intensiva.
Ahí no habrá que quitarlo para nada de la fototerapia, máximo 15 minutos para lactar cada 12 horas y ponerle incluso 2 equipos de fototerapia. Esta intensiva puede hacer que baje la bilirrubina hasta 10 miligramos en unas cuantas horas. Se dice que en las primeras 4 a 8 horas se puede esperar una disminución entre 0,5 a 1 miligramo por decilitro por hora. Con fototerapia intensiva en bebés con más de 35 semanas, se puede esperar una disminución del 30 al 40% del nivel inicial de bilirrubina a las 24 horas de haber iniciado la fototerapia. Evidentemente, la mayor disminución va a ocurrir en las primeras horas de vida. Por eso es que si nuestro bebé entra a fototerapia, a las 4 a 6 horas debo pedirle un nuevo control de bilirrubinas para ver cómo están disminuyendo estas. Ahora no me quiere pasar. Listo. La pregunta sería, ¿le pongo fototerapia intermitente o fototerapia continua? Continua está las 24 horas. La intermitente puede ser, le pongo 1 hora, descansa 1 hora, le vuelvo a poner 1 hora, etc. Hay estudios que comparan esto, ¿no? Y han dado resultados conflictivos. Se dice que como cualquier exposición a la luz incrementa la excreción de la bilirrubina, no existe evidencia racional para el uso de fototerapia intermitente. Sin embargo, la fototerapia no necesita ser continua. O sea, hay una discrepancia por ahí. Esta fototerapia sí puede ser interrumpida durante la alimentación o las visitas. Si la bilirrubina está alta, cerca a los valores de exsanguíneo transfusión, se prefiere la fototerapia continua hasta que ésta disminuya satisfactoriamente y no llegue a niveles de exsanguíneo. ¿Cuándo suspender la fototerapia? Me dicen, ya, pues mi bebé está 3, 4 días en fototerapia. ¿Hasta cuándo lo voy a tener, doctora? Me pueden decir. Bueno, no existe un estándar para descontinuar la fototerapia. Entonces, para descontinuarla, dependerá del nivel de bilirrubina de acuerdo a la edad de nuestros bebés y la causa de esta hiperbilirrubinemia. Por ejemplo, en enfermedad hemolítica se recomienda mediciones de bilirrubina 24 horas después del alta inclusive. En neonatos que son readmitidos con hiperbilirrubinemia es raro un rebote y se puede hacer un control a las 24 horas del alta. Y les puedo decir más, siempre veamos las tablas, llámense las guías NICE o los de la academia. Si su valor ya está muy por debajo de fototerapia, por lo menos 2 días, ahí le suspendo. Le observo un día sin fototerapia y le hago controles de bilirrubina para ver si ha habido el rebote, ¿no? A las 24 horas. Y si todo está bien, le doy de alta. Si no, le volveré a poner fototerapia. ¿Qué efectos adversos tiene esta fototerapia? El famoso síndrome del niño bronceado. Es decir, neonatos con colestasis, es decir, bilirrubina directa mayor de 2 o más del 20% de la bilirrubina total, ¿no? Lo más probable es que nos hagan, les ponemos a fototerapia, lo más probable es que se bronceen. Es como un bebé que lo llevas a la playa y se bronceó. Puede haber también erupciones purpúreas o con ampollas, ¿no? Quemaduras, diarrea, deshidratación debido al aumento de pérdidas insensibles. Y el siguiente tratamiento es la exsanguíneo transfusión. ¿En qué consiste? En ubicar primero una vía adecuada para hacer este recambio sanguíneo. A nosotros nos sirve mucho la vena umbilical, ¿no? Donde sacaremos la sangre sensibilizada con bilirrubinas y colocaremos una sangre no sensibilizada sin esa cantidad de bilirrubinas y haremos como un lavado, diremos, en el bebé. ¿Cuál va a ser el objetivo del exsanguíneo? Eliminar células sensibilizadas, reducir el nivel de anticuerpos maternos, ya que elimina aproximadamente el 60% de bilirrubina del plasma. Ojo, no elimina el 100%. ¿No? Entonces va a resultar en una depuración de 30 a 40% de la bilirrubina total. También con el exsanguíneo podemos corregir las anemias, ¿no? Y la sustitución de plasma de un donante restaura la albúmina y cualquier factor de coagulación necesario. ¿Puede haber efectos de rebote? Sí. Entonces, después del exsanguíneo, continuaremos con la fototerapia.
Y generalmente, para evitar mucho estos rebotes, debemos utilizar hasta 2 veces la volemia del recién nacido para que recircule a nivel sanguíneo. Entonces, este es un procedimiento eficaz, obviamente, que va a eliminar componentes sanguíneos anormales y toxinas circulares. Lo que tenemos que hacer es extraer gradualmente la sangre del niño y reemplazarla con sangre total principalmente. Esa es la exsanguíneo transfusión total. Si hablamos de la exsanguíneo transfusión parcial, se realiza esta en los casos de policitemia y se hace con solución salina. ¿Con esto qué vamos a hacer? Prevenir el daño cerebral, corregir la anemia, remover los anticuerpos maternos de la sangre del bebé y, ¿cuánto les dije? 2 veces la volemia del recién nacido. Con esto vamos a remover aproximadamente el 87% del volumen sanguíneo y disminuiremos las bilirrubinas no conjugadas aproximadamente en un 45%. El rebote se puede producir de 30 minutos a las 4 horas post-exsanguíneo, ¿no? Y se debe usar, ojo, recuerden bien esto, sangre fresca, que no tenga más de 7 días y con un hematocrito como mínimo con 50%. ¿Cuál va a ser la técnica? Calentar la sangre hasta 37 grados. Tendremos que canalizar la vena umbilical ingresando el catéter más o menos 5 centímetros, siempre monitorizado el bebé, funciones vitales y oximetría. Y utilizaremos las alícuotas de recambio. ¿Qué es una alícuota? Es la cantidad de sangre que yo le voy a sacar al bebé y la misma cantidad que le voy a administrar al bebé. ¿Cómo calculo esta alícuota? O sea, ¿cuánto de sangre por vez tengo que yo sacar y administrar a mi bebé? Es fácil. Multiplican el peso por 0.7. Por decir, mi bebé pesa 3 kilos. Por 0.7, 3 por 7, 21, podría sacar 21 cc de sangre y volverle a administrar 21 cc de sangre para evitar las variaciones en mi bebé. Eso sí, cada 100 cc de sangre debo administrarle 1 cc de gluconato de calcio. ¿Para qué? Para evitar la hipocalcemia. Sabemos que la sangre es una sangre deshidratada, bajísima en calcio. Entonces, por ello es que hay que colocarle. Pero si mi bebé está en bradicardia, prescindiré de esta administración por lo menos de una vez hasta que mi bebé se estabilice más. En cada exsanguíneo, pre y post, tendré que pedir bilirrubinas totales y fraccionadas, hematocrito, pediré electrolitos y también un hemocultivo. ¿Con qué cantidad de sangre voy a hacer? Porque yo les puedo decir, vienen al internado y les digo, vayan haciéndome el pedido de sangre. ¿Cómo calculo esto? Es de acuerdo a la volemia de nuestro bebé. Sabemos que en el adulto la volemia es el 60% de la masa corporal total. En el bebé varía entre el atérmino y el pretérmino. En el atérmino es de 80 a 100 ml por kilo. Si digo el doble, le estaré dando de 160 a 200 ml por kilo. El mismo ejemplo, 3 kilos. De 480 a 600 ml pediré la cantidad de sangre. Y en el prematuro la volemia es mayor, 90 a 110 ml por kilo. Igual, las tablas de la academia también nos indican cuándo hacer la exsanguíneo transfusión de acuerdo a los valores que tengan. Y también las guías NICE. Este es el procedimiento que tiene que ser totalmente aséptico, ¿no? De introducir sangre, retirar sangre, hasta completar toda la bolsa que se le ha pedido de sangre. ¿Cuál es el riesgo de la exsanguíneo transfusión? Es difícil ya de cuantificar mucho cuáles son los riesgos, porque cada vez se hacen menos exsanguíneo transfusiones. Con los nuevos equipos de fototerapia que tenemos, pues los bebés nos van bien. Pero sí puede haber muertes asociadas al procedimiento, que está reportado como 3 por 1000 exsanguíneos que se hacen. Aunque en los mayores de 35 semanas, aparentemente sanos, el riesgo va a ser mucho menor. Puede haber morbilidades significativas. Mi bebé durante el exsanguíneo, si le hago muy rápido, porque ojo,
Cada alícuota que yo voy a introducir y voy a extraer no deben demorar menos de 1 minuto. Entonces, en total, en un exsanguíneo no me debo demorar menos de 45 minutos ni más de 1 hora, ¿no? Se puede producir entonces apneas, bradicardias, cianosis, trombosis, enterocolitis necrotizante inclusive, ¿no? Que felizmente ocurre raramente, como en un 5% de los procedimientos, y también considerar el riesgo obviamente de VIH por uso de los hemoderivados. Hay distintas indicaciones para hacer exsanguíneo-transfusión. De la que hemos hablado es de las enfermedades hemolíticas, de aquella cuando los valores de bilirrubina requieren de este procedimiento. ¿En qué otros casos podemos usar? En problemas de sepsis para mejorar la inmunidad, ¿no? Para eliminar anticuerpos de enfermedades maternas autoinmunitarias como el lupus eritematoso, etcétera, ¿no? Cuando hay sobredosis de fármacos, exceso de administración de lípidos, ¿no? Entonces tiene diferentes indicaciones, pero ahora basémonos en la que estamos viendo, que es las enfermedades hemolíticas. ¿Qué tipo de sangre voy a pedir yo? Eso dependerá del grupo y del factor de la madre y del bebé. Si mi madre es RH negativo y mi bebé es RH positivo, pediré grupo O, porque los dos son o A, qué sé yo, con el factor de la madre, es decir, RH negativo. Si hay una incompatibilidad OA, pediré el grupo O de la madre y el factor, obviamente, o sea, pensemos siempre, sangre de la madre, ¿no? Y el factor del bebé en este caso, A. Si es el B, igual, grupo O y plasma B. O sea, glóbulos rojos distribuidos o mezclados de repente con plasma del grupo del bebé. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones? Ya estuvimos hablando de algunas, pero pueden ser complicaciones de componentes sanguíneos o de catéteres, ¿no? Entonces, siempre tenerlos presente y por eso ir monitorizando a nuestros bebés. Y por último, hablaremos de la gamma globulina. La gamma globulina tiene evidencia que apoya su uso, ¿no? Pero principalmente la evidencia está asociada a pacientes con enfermedad hemolítica asociada al grupo o al factor, ¿no? En las que se produce ascensos rápidos de bilirrubina y no estén en rango de exsanguíneo-transfusión. Entonces, ¿qué va a hacer esta gamma globulina? Disminuirme la bilirrubina para ya no realizar también este procedimiento. Se recomienda como dosis 500 miligramos por kilo en al menos 4 horas, ¿no? Gamma globulina endovenosa administrada lentamente en 4 horas. Ustedes me pueden hablar de otras terapias, de repente le pongo más albúmina para que sea una más bilirrubina indirecta a la albúmina, pero no ha demostrado ser eficaz. De repente le doy este fenobarbital, que también actúa a nivel de la conjugación de la bilirrubina en el hepatocito. Tampoco, como sí actúa, pero su efecto es lento, demora. Entonces, yo quiero que sea rápido este efecto. Entonces, no nos ayuda mucho para ello. Entonces, si hablamos de la gamma globulina, se sabe que la inmunoglobulina endovenosa bloquea los receptores Fc, reduciendo así la hemólisis y reduce la formación de bilirrubina. También acelera el catabolismo de IgG y reduce de esta manera los anticuerpos circulantes. Pero ojo esto, acuérdense siempre, solo para enfermedad hemolítica. Gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta.